Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad. Te pedimos nuevamente, Señor, de tu ayuda, de tu bendición, agradeciéndote eh, el privilegio que nos otorgas de poder reunirnos. Gracias, Señor, por este lugar que nos has obsequiado. Y, Señor, pues pedimos que continúes haciendo la obra en cada corazón. Ayúdanos a tener un anhelo, un deseo de conocer un poquito más de ti y de esta forma amarte, Señor, un poquito más. Por favor, utiliza esta lección para madurez del creyente, para crecimiento del creyente. Y también, Señor, te suplico por aquella persona que no te conoce como Salvador, que el Evangelio resplandezca en su corazón y el día de hoy venga a los pies de Jesús. Una vez más, yo te pido, te ruego de tu ayuda para poder compartir estas líneas. Ayúdame a tener, Señor, hilación de ideas y de mi mente, de mi corazón y de mi boca. Quita toda palabra simple que no tenga que ver con lo que nos quieres mostrar. Gracias por esta oportunidad y, Señor, pues haz tú la obra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Continuamos en Lucas 11. Lucas 11 y vamos a leer versículos 21 y 22. Dice así Lucas 11, 21, 22, cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. En este pasaje podemos ver una figura, podemos ver un relato, un breve relato, y el hombre fuerte y armado que estamos viendo aquí en el versículo 21, el hombre fuerte y armado, podemos entender para comprender estas líneas que es Satanás. El hombre que había sido poseído por el demonio era una evidencia de su poder. Luego, dice aquí que hay un hombre más fuerte que él. Dice 22, pero cuando viene otro más fuerte que él, bueno, el hombre más fuerte que él es Cristo, por supuesto. Fuerte y mucho más fuerte. Jesucristo, más poderoso y todopoderoso, más poderoso que Satanás, pudo expulsar el demonio liberando a aquel hombre. Aquí Lucas, quizás podemos suponer, para poder entenderlo mejor, Lucas quizás tenía en mente la experiencia de la tentación o tenía en su mente el recuerdo y el testimonio de la muerte y resurrección del Señor. Probablemente también tenía en su mente la victoria final sobre Satanás que va a suceder al final del tiempo. El Señor, Jesús, al ser el más fuerte, por supuesto tiene derecho a repartir el botín, que incluye a todos los que, como este hombre del cual leímos, estaban poseídos por demonios y dejaron de pertenecer a Satanás. Esto quiere decir que una vez que el Señor nos da libertad, una vez que el Señor nos liberta, una vez que el Señor nos libra de la potestad del diablo, por supuesto venimos a pasar a ser propiedad de Él. Somos propiedad de Él. Y debemos de entender esto para poder tener una actitud de servicio, una actitud de devoción, una actitud de relación y comunión con Dios. Debemos entender que cuando nosotros hemos creído y todo aquel que cree en el Evangelio es liberado de la potestad de Satanás y pasamos a ser propiedad del Señor. Pasamos a ser siervos del Señor, teniendo por supuesto, debemos de tener la intención de que sea de esa forma, porque es algo contradictorio
que viene alguien y liberta a un siervo para que sea propiedad de él y ese siervo hace lo que bien le parece. Es algo contradictorio. En el 24 y 26 leemos así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si podemos nosotros ubicarnos, estamos dándonos cuenta de que el Señor está aquí expresando, dando unas ilustraciones en un asunto espiritual, en un asunto espiritual. Y la verdad, hermanos, amigos, la vida espiritual no se trata de una vida apartada como de un ermitaño, no, la vida espiritual es algo bastante práctico, bastante práctico. Nosotros debemos de entenderlo de esa manera para poder aplicar las verdades que leemos en nuestra vida. Entonces, estamos dándonos cuenta de estos relatos en el aspecto espiritual. Este relato que acabamos de leer ilustra la precaria posición de Israel y los fariseos, aplicándolo en nuestro tiempo y para nosotros, ilustra una posición religiosa. ¿Por qué? Bueno, la historia habla de un hombre con un espíritu impuro. Lo podemos leer en el 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Entonces, nos habla de un hombre con un espíritu inmundo, un espíritu impuro, y llega un momento en que el demonio deja al hombre y éste siente que está limpio, el hombre, que está limpio, vacío, barrido y adornado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos una reforma de este hombre. Sin embargo, una reforma no es lo suficientemente buena. Una reforma no es suficiente. ¿Por qué? Si todos en el mundo dejasen de pecar, si esto fuera posible, si todos en el mundo dejasen de pecar en este instante, no habría por ellos más cristianos. No habría por ello más justos en esta tierra, no. Porque lo que se necesita no es una reforma, lo que es requerido no es una reforma. Por eso yo no soy protestante. Y alguien que cree en la Biblia no es ningún protestante. Yo no protesto con nada, yo no estoy reformando ni queriendo reformar nada. Una reforma no es suficiente, sino lo necesario es una regeneración. La reforma viene por parte del hombre, una intención del hombre, pero la regeneración solamente viene por parte de Dios. Y es Dios quien tiene que hacer la obra en el hombre para que éste pueda reconciliarse con él. Figurativamente entonces hablando, Israel aquí había barrido la casa, limpiándola con su religión. Tengamos en mente que es lo que había sucedido para este tiempo ya en el pueblo de Israel, toda una serie de ritos, de normas religiosas que los líderes y luego el pueblo habían adoptado, pero continuaban lejos de Dios. La nación no invitó al Señor a hacer eso. Señor, Dios. Entonces, esta generación de judíos, esta generación malvada de judíos, alcanzarían y alcanzó un estado peor, tal como lo describe esta historia, en donde en el 26 diciendo, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Viene a ser peor. ¿Por qué? Porque ese intento de reforma no es suficiente.
Usted puede intentar ser lo suficientemente bueno que pueda. Y yo creo que es de reconocerse esa intención. Podemos reconocer una intención honesta, una intención sincera, pero su intención no es suficiente. No es suficiente. Lo necesario, repito, es una regeneración espiritual que solamente puede dar Dios. Tú puedes intentar limpiar, entre comillas, tu vida, pero lo importante es que mientras Cristo no sea tu Señor, mientras Cristo no sea tu Dios, tu Salvador, vas a ir de mal en peor. Ir de mal en peor. Es necesario reconciliarse con Dios en una regeneración espiritual que solamente Dios da. ¿Y esto cómo se logra? Viniendo a Cristo, arrepintiéndose, pidiéndole perdón y reconociéndole lo que Él es. Leemos el versículo 29 diciendo así. Y apiñándose las multitudes, perdón, ya me brinqué, estamos en el 24, terminamos el 26 luego. 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ubicándonos. Estamos dándonos cuenta que el Señor está dando un par de ilustraciones a manera espiritual para mostrar la necesidad del hombre que tiene de Dios. Luego, alguien aquí, tal vez con buena intención, alguien aquí tal vez con una mala intención, no lo sé, pero lo interesante es las palabras que dice esta mujer en el 27 diciendo así, bienaventurado el vientre que te trajo. Y ciertamente, María fue una mujer bienaventurada por ser el vaso escogido por Dios para que el Verbo se encarnase. Es verdad, bienaventurado el vientre que te trajo. Y luego dice los senos que mamaste, el hecho de haber amamantado y criado al Señor, una bendición para María. Aquí lo que podemos aprender es que la intención de esta mujer, pues fue de alguna manera exaltar a María, de alguna manera, lo podemos ver. Pero en el 28, el Señor marca algo que es, y nos dice algo que es tajante, tajante. Dice así el 28, y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué estamos viendo? La mujer dice, mira, qué bendición de tu mami, qué bendición de tu mamá, qué bendición de María, al haberte tenido, al haberte concebido, al haberte criado. Pero aquí el Señor nos está diciendo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, nosotros podemos darnos cuenta aquí que si acaso, y de hecho sí, que la bienaventuranza que tuvo María al ser el vaso escogido por Dios, no haciendo menos esa bienaventuranza, el Señor nos está mostrando que nosotros podemos tener una mejor bendición. Es lo que nos dice Dios. Antes, bienaventurados. Primeramente, bienaventurados. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y para esto, todos tenemos oportunidad de ello. Gracias a Dios, es una bendición que en México podamos reunirnos, tener una Biblia en nuestra mano, cuando en otros lugares son perseguidos, encarcelados y hasta muertos, siquiera por mencionar el nombre de Cristo. Pero tú y yo somos verdaderamente bienaventurados y más que bendecidos por tener la oportunidad de poder reunirnos en este lugar
para escuchar de la palabra de Dios. Y más aún, el Señor nos dice, tú que oyes la palabra de Dios en el 28 y la guardas, y la guardas. Entonces aquí podemos darnos cuenta, hermanos, que ciertamente el hecho de estar aquí es una gran, gran y preciosa bendición. Ahora sí, en el 29, continuando con nuestros relatos, dice así, 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Hermanos, cuando el Señor está haciendo referencia a estos pasajes, por supuesto se está dirigiendo a la multitud a la cual se está dirigiendo, en su mayoría judíos. Por supuesto que saben a lo que estaban haciendo referencia el Señor. Por supuesto que ellos sabían de la historia de Jonás, del profeta Jonás. Ellos lo sabían, lo escuchaban con los maestros, lo escuchaban con aquellas personas que enseñaban la palabra de Dios. De igual forma, ellos sabían a qué se estaba refiriendo el Señor cuando Salomón y la reina del sur. Ellos lo sabían perfectamente, pero lo que no les agradó a los líderes principalmente, lo que no les agradó fue lo que el Señor dice en el versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué está diciendo el Señor? Regresando un poquito a la historia de Jonás y su predicación allá en Nínive, hubo un instante en que Jonás, después de que el Señor le llamó la atención, y Jonás va a predicar ahí en Nínive, y dice Jonás que Nínive será destruida. Y va Jonás y predica, Nínive será destruida. No recuerdo bien los días que menciona, pero dice Jonás, Nínive será destruida. Una vez que Nínive escucha la predicación de Jonás, la llamada de, la advertencia de juicio para con Nínive, Jonás sale de la ciudad y toma un lugarcito ahí y se sienta y dice, bueno, pues ahorita voy a ver el espectáculo. Voy a ver lo que va a suceder con la ciudad. Y ahí se sienta Jonás esperando que el Señor acabe con Nínive. Pero resulta, y lo leemos ahí en la historia de Jonás, que desde el rey hasta el último, hasta los animales mencionan ahí, todo mundo se arrepintió. Todo mundo se arrepintió ante la predicación de Jonás. Nínive era una ciudad pagana, terrible, cruel, cruel en extremo. Cuando el Señor menciona este pasaje de la predicación de Jonás, y luego les dice a sus oyentes en ese momento, diciendo, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar, lo que les está diciendo el Señor es, ¿ustedes creen que Nínive era cruel? ¿Ustedes creen que los de Nínive eran malos? Tienen razón, pero ellos se arrepintieron. Y aquí, más que Jonás, haciendo referencia a sí mismo el Señor, y ustedes no se arrepienten. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ustedes son peor que los de Nínive. Ustedes son peor que aquellos paganos. Ustedes son peor que aquellos crueles.
Amigos, hermanos, de verdad a veces todavía nos queda en la mente, si acaso, pero todavía nos queda en la mente de que merecemos algo. Estamos equivocados. Todavía tenemos en la mente y en el corazón de, no, pues yo, cristiano, voy domingo a la iglesia, cuando llego temprano, cuando llego después, pero pues voy a la iglesia. Y pensamos que somos algo, no somos más que el tipo de personas a los cuales el Señor se está dirigiendo en este momento. Y Él les está diciendo, ustedes son peor que los de Nínive. ¿Se imaginan ustedes en qué categoría estamos? Y para no ir tan lejos, la Biblia dice que nosotros, todo mundo, somos corruptos, perversos y malos. Si acaso usted, gracias a Dios, y un servidor, hemos alcanzado la benevolencia y la misericordia de Dios en nuestra vida, no es por nada, absolutamente nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por el puro beneplácito y misericordia de Dios. Es lo que el Señor les está diciendo a sus oyentes. Y luego, ¿se imaginan ustedes entonces el choque al dirigirse a personas religiosas? Pues no les agrada, no les agrada. Y aquí sucedió algo y continuó con una polarización con respecto a los oyentes del Señor. ¿Qué quiero decir? Continuó con esa polarización de que los que no quisieron oír desde un inicio, más duro se hizo su corazón. Y aquellos que buscaron la verdad, aquellos que se dieron cuenta de su maldad, aquellos que se dieron cuenta de su posición delante de Dios y vinieron arrodillados y le pidieron perdón, qué bendición para ellos. No por nada el Señor, en pasaje tras pasaje, en ocasiones Él menciona que los pecadores van delante de los religiosos hacia el reino de Dios. ¿Por qué? Por su reconocimiento de maldad. Y hermanos, a lo que a nosotros, para poder aterrizarlo en nuestra vida, ¿qué somos? ¿Qué somos? Seres irredentos, que por la pura misericordia de Dios hemos alcanzado su justicia y salvación. Y eso nos debe de orillar, nos debe de mover, no por una obligación, no por una imposición, sino por una voluntad propia, a servir a Dios, a agradar a Dios. Acuérdese de esta aplicación cuando se encuentre con su pecado favorito. Acuérdese de esta aplicación cuando le cueste trabajo leer su Biblia, cuando encuentre fastidioso leer la Biblia, cuando encuentre como una carga y una losa el tener comunión con Dios. Acuérdese de esta aplicación. Continuando, después del 32, en el 33, el Señor nos menciona así: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hermanos, aquí nos está hablando el Señor de que una vez que nosotros hemos venido a Él, que es la luz, nosotros debemos de permitir, nosotros movidos por ese agradecimiento, debemos de permitir que la luz de Cristo, que ya mora en nosotros, debe de resplandecer.
En palabras más sencillas, debemos de ser testimonio de Cristo. Debemos de ser testimonio de Cristo. Démonos cuenta que el Señor no está hablando de una vida religiosa, de una vida litúrgica, de una vida costumbrista, sino está hablando de una vida práctica que los que viven a nuestro alrededor, los que están a nuestro alrededor, puedan ver que Cristo mora en nosotros. Que Cristo mora en nosotros. Quiero yo tomar la ilustración de un maestro cuando dice, ¿hasta aquí te has perdido del mensaje? ¿Hasta aquí te has perdido de la enseñanza? Quédate con lo que dice Juan el Bautista al respecto del Señor. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca en nosotros y que yo, Luis Alvarado, sea menos. Es la aplicación que podemos dar de estos pasajes en nuestra vida y lo que nos falta. Versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. Yo no sé dónde tenía la mente el fariseo, Yo no sé qué pensaba. 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Vemos que el Señor les dice sus verdades sin temor alguno. El Señor expresa lo que es en realidad el corazón del ser humano sin temor alguno. En el 40 Él dice, necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas, ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Miren, hermanos, amigos, cuando el Señor en su palabra dice ay, es de temblar. Cuando el Señor dice en su palabra ay, es que está hablando de juicio. Y aquí, ante la invitación de este hombre que lo invita a comer, por eso les digo que no sé dónde tenía la cabeza o qué intención tenía ese hombre, pero lo que se desarrolla aquí y ante lo que el Señor puede darse cuenta, piensa este hombre que lo invitó cuando se extraña de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Qué está pensando? Religión, ritos, liturgia. Pero el Señor dice, ustedes son necios, ustedes son necios. En el 41 dice, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Y cuando Él menciona su ay, dirigiéndose a los fariseos, primeramente, ahorita vamos a ver a quién más se dirige, diciendo su primer ay en este pasaje, a los fariseos les dice, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. El Señor les está reconociendo que están diezmando todo lo que ellos ganaban. Y qué bueno, así era y así debe de ser. Está diezmando los fariseos, qué bueno. Pero el Señor les recalca, les dice y les señala, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer. ¿Qué cosa? El diezmar. Es necesario hacer eso, diezmar, darle a Dios lo que le corresponde. Pero luego Él menciona y recalca una vez más, sin dejar aquello. ¿Cuál? La justicia y el amor de Dios. Miren, hermanos, qué bendición y qué bueno que tengamos la intención de diezmar y de darle a Dios lo que le corresponde. Qué bueno, gracias a Dios, debe de ser así. Pero si estamos pasando por alto la justicia y el amor de Dios, nos estamos ubicando exactamente en esta posición que los fariseos. Y para nosotros es ay, es para temblar. Hermano Luis, entonces ya no voy a diezmar.
puede hacer usted lo que quiera. Yo no voy a mencionar este asunto del dinero que para algunos es tan quisquilloso. Usted puede hacer lo que quiera. Pero la Biblia nos dice que debemos de diezmar sin pasar por alto el amor y la justicia. Algunos creemos en ocasiones o todo el tiempo que porque traemos nuestros diezmos ya estamos bien con Dios. Lo siento, no es así. No es así. Un predicador, al tocar más a profundidad este asunto de los diezmos y el dinero, este predicador decía, y evocando a un pasaje ahí en Hechos, me parece, perezca tu dinero contigo. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Qué equivocados estamos cuando pensamos que Dios necesita nuestro dinero. No. Qué equivocados. Somos nosotros los que necesitamos darle a Dios lo que le corresponde y más allá. Pero sin hacer a un lado la justicia y el amor de Dios. Hermanos, si nos damos cuenta, el Señor está aquí mostrando, recalcando y enseñando en todos los aspectos que Él aborrece una vida religiosa. Y lo que Él busca es que de voluntad le sirvamos. Lo que Él busca y quiere es que de voluntad vivamos de una manera agradándole. No nada más aquí en la iglesia, sino donde nos desenvolvemos, donde estamos estudiando, trabajando en nuestro lugar, ahí la vecindad, la colonia, donde estamos. Que podamos ser testimonio que seamos testimonio de Cristo. Mire, le voy a dar un tip que a mí me ayudó mucho y me sigue ayudando. Hace tiempo leí un libro que se llama En sus pasos, de Carlos Sheldon, del siglo pasado, bueno, hace 2 siglos, ya estoy viejo. Hace 2 siglos, el escritor, en los 1800, me parece, finales de los 1800. El punto es que en esta novela, que está preciosa, está muy bonita, tiene una aplicación bastante práctica para la vida del creyente. Y es que todo se desarrolla en esta novela, y para ejemplo del creyente, todo se desarrolla a partir de una pregunta. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Ante toda decisión, ante toda situación, ¿qué haría Cristo? Queremos tener la aplicación de lo que leímos en nuestra vida para poder llevarlo a cabo en los próximos días. La próxima ocasión que usted que se presente ante usted una tentación, una situación donde deba de tomar una decisión, que usted quiere tomar y leer algún libro, o que usted quiere o le dio la tentación de prender la televisión, el cable, o que va a agarrar su teléfono y quiere ver algo ahí en el teléfono, o escuchar algo, o decir algo, ¿lo haría Cristo? ¿Lo haría Cristo? Y de acuerdo a lo que vemos en la palabra del Señor, de lo que el Señor hace, piensa y dice, es de donde va a emanar la respuesta de que si usted debe de ver ese programa, debe de escuchar esas cosas, debe de hablar de esa manera. ¿Así lo haría Cristo? Y la verdad es que esto nos va a ayudar a nosotros bastante para poder tener una vida de testimonio. Si usted todavía no sabe qué es lo que haría Cristo, probablemente es porque todavía no conoce a Cristo como Salvador. Venga a los pies de Jesús, pídale perdón y arrepiéntase y reconózcale como Señor, Dios y Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. La verdad, Señor, es que pasaje tras pasaje podemos ver que tú buscas que te podamos servir, que queramos, Señor, servirte, que queramos ser fieles contigo, que tengamos una vida de agradecimiento. Yo te ruego que tú seas aplicando estas líneas, Señor, en cada vida presente, en cada persona que haya escuchado,
Y Señor, que seamos movidos primero a tener una vida de agradecimiento. Y de igual forma, Señor, aquella persona que no te conoce como Salvador, que venga a los pies de Jesús y confiese a Cristo como Señor, como Dios, como Salvador. Haz tú la obra, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando. Bendice el tiempo que sigue. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.